Hay ocasiones que antes de que llegues a este lugar vienes enojado. A veces no quieres ni hablar con el que te ofendió o con el que ofendiste, porque te sientes mal, porque al ofender tú a alguien ofendiste a Dios. O si alguien te ofendió, te sientes mal porque el que ofendió también ofendió a Dios. Pero que el enemigo no te robe el gozo. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Y el ladrón, Satanás es identificado como un ladrón, porque él viene a robar. Él viene a robarte el gozo, él viene a robarte la felicidad. Él viene a robarte todo lo bueno que Dios te está dando, te lo quiere quitar, te lo quiere arrebatar. Te lo quiere quitar de las manos, te lo quiere arrebatar para que seas infeliz, para que te pierdas en el mundo. Yo decía, muchos muchachos en el mundo están perdidos, aleluya, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero cuando Dios comienza a llamarnos por su misericordia, porque lo hace por misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia, Él comienza a hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, y comienza a tratar con nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18 dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa. Señor, venimos a adorar, a glorificar tu nombre, Señor, pero también venimos a oír tu voz. Te pido, Señor, que nos hables por tu palabra en esta noche. Señor, que tu palabra, que es espíritu y vida, Señor, venga y penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Aleluya, y sea como una palabra fresca, Señor, y edificante para nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, gloria a Dios. Glorificado su santo nombre. Yo no sé si en esta tarde alguien viene, aleluya, alguien pudiera venir, aleluya, a fuerzas, aleluya, a esta casa de Dios. Alguien posiblemente, aleluya, aleluya, no pensaba estar aquí, no quería ni siquiera estar aquí, aleluya, pero vino y está aquí en esta tarde. Aleluya. Alguien, aleluya, se sintió forzado quizás a venir. Aleluya, cuando somos adolescentes, aleluya, en la adolescencia es común, aleluya, que en ocasiones como muchachos, aleluya, comenzamos, aleluya, a sentirnos forzados a venir a la casa de Dios. Aleluya, qué bueno que hay muchachos que desean, aleluya, todavía sienten, aleluya, estar en la casa de Dios, y eso es bueno, aleluya, pero yo digo esto porque a mí me pasó. Aleluya, en la adolescencia, aleluya, mis 13, 14, 15 años de edad, aleluya, yo me sentía forzado a venir a la casa de Dios, aleluya, y no quería saber de Dios. Qué bueno el muchacho, la muchacha, aleluya, aleluya, que sienten en su corazón acercarse a Dios, aleluya, venir a Dios, aleluya, a la casa de Dios, glorificar a Dios, aleluya, porque Dios, aleluya, yo quiero decirle que no quiere a nadie a fuerzas. Aleluya, Dios no quiere, aleluya, que nadie sea forzado, aleluya, sino que con el corazón le busque, aleluya, sino que con su propio, aleluya, voluntad, aleluya, le busque, porque si hay algo que Dios busca, aleluya, no busca al más inteligente, aleluya, no busca, aleluya, al más capacitado, aleluya, no busca ni siquiera al que más cante bonito, aleluya, ni siquiera al que más predique bonito, aleluya, Él busca a alguien que pueda entregar su voluntad a Él.
Glorificado sea su santo nombre. Aleluya, porque cuando el Señor habla, aleluya, Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya, y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya, y en el corazón está la voluntad. Aleluya, glorificado su santo nombre. Aleluya, hay quien por su propia voluntad, aleluya, manejado por su propia voluntad, hoy en este día, en esta tarde, está perdido. Alguien, aleluya, en un lugar, aleluya, manejado por su propia voluntad, aleluya, se ha ido y ya no ha podido regresar. Aleluya, porque no le ha querido dar su voluntad al Señor. Aleluya, por eso es importante que entendamos, iglesia, aleluya, que hay que aprender a darle, aleluya, nuestra voluntad al Señor. Muchos en esta hora desearíamos quizás estar en un lugar campantes, aleluya, sentados, aleluya, descansando, aleluya, posiblemente relajándonos en algún lugar, aleluya, pero el Señor, aleluya, pero le diste tu voluntad al Señor, aleluya, le diste, aleluya, dijiste, aleluya, voy a dejar lo que yo quería hacer, aleluya, por ir a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, aleluya, que hoy en esta tarde estamos aquí por la bendita voluntad de Dios. Aleluya, porque Dios, aleluya, en su voluntad, Él quería, aleluya, que estuviéramos en esta hora, en este lugar. Glorificado su santo nombre. Aleluya, vivimos un tiempo, aleluya, donde debe de haber preocupaciones, aleluya, por nuestra salvación, aleluya, con temor y temblor. Aleluya, vivimos tiempos, aleluya, difíciles. Aleluya, vivimos tiempos, aleluya, aleluya, donde muchachos, aleluya, donde jóvenes, aleluya, adolescentes, aleluya, andan perdidos. Aleluya, donde jóvenes, adolescentes, aleluya, no quieren nada de Dios. Aleluya, vivimos tiempos, aleluya, donde la maldad ha crecido, se ha multiplicado. Aleluya, hubo un tiempo, aleluya, que el Señor, el Dios, aleluya, de todos los tiempos, aleluya, Él destruyó, aleluya, una ciudad, aleluya, dos ciudades, aleluya, llamadas Sodoma y Gomorra. Aleluya, ciudades, aleluya, que se había multiplicado la maldad, aleluya, el pecado había crecido, aleluya, y el Señor, aleluya, se cansó de ver el pecado y la maldad que había en esos lugares. Aleluya, qué tanto sería la maldad, hasta qué punto llegaría el pecado, aleluya, de esos lugares. Aleluya, la Biblia no nos los especifica, aleluya, específicamente, aleluya, no nos dice qué tanto, aleluya, qué grado, aleluya, pero para haber desagradado a Dios, aleluya, Él quiere decir, aleluya, que la maldad y el pecado estaban muy grandes, aleluya, y el Señor, aleluya, se cansó, se hastió, aleluya, de lo que pasaba en estos lugares. Y dice la Biblia, aleluya, que dio anuncio, aleluya, que destruiría estas ciudades, aleluya, las destruiría, aleluya, por el pecado y la maldad que había. Aleluya, no se quería saber de Dios, se habían rebelado contra Dios, aleluya, habían dejado quizás los caminos de Dios, aleluya, quien lo conocía, y no querían saber de Dios. Yo quiero decirle, aleluya, que dejar a Dios, aleluya, hacer a un lado a Dios o alejarse de Dios es lo más terrible que una persona, un ser humano pueda hacer en su vida. Aleluya. El Señor, aleluya, dice la Biblia, que destruyó estas ciudades, aleluya, con fuego y azufre. Aleluya, las exterminó, aleluya, las deshizo, aleluya, las convirtió en cenizas. Aleluya, no solamente las construcciones, sino al mismo ser humano, la carne, el hueso, aleluya, todo el cuerpo del ser que vivía en esos lugares fue destruido, aleluya, por fuego y azufre. Aleluya, y la Biblia, aleluya, nos da esta enseñanza. Aleluya, yo quiero decirle, aleluya, que los tiempos no han cambiado mucho, aún después del que el Señor, aleluya, en ocasiones,
aleluya, trae estas cosas, ha traído estas cosas, aleluya, a través de los tiempos a la humanidad, aleluya. La gente no quiere entender. Hubo un tiempo también, aleluya, que el mundo fue destruido en agua, y por lo mismo, aleluya, porque dice la palabra de Dios, aleluya, que la maldad y el pecado había crecido, aleluya, y el Señor, aleluya, también vio la maldad del pecado que había crecido, aleluya, y determinó acabar el mundo en agua, aleluya. Dice la Biblia que solamente había una familia, aleluya, había un hombre justo llamado Noé, aleluya, que se le dio instrucciones, aleluya, para que preparara un arca, aleluya, una nave grande, aleluya, para que se salvase solamente él y su familia, aleluya. Y él comenzó a construir esta arca, aleluya, la comenzó a construir conforme, aleluya, a la dirección de Dios, conforme a lo que Dios le decía que la construyera, aleluya, para que pudiera salvarse él, su familia, aleluya, y las especies de animales que había en aquel tiempo. Dice la Biblia, aleluya, que el arca se comenzó a construir, y la gente de aquel tiempo, viviendo en su pecado y en su maldad, hacía burla, hacía mofa, aleluya, de lo que estaba haciendo Noé. Se burlaban, se carcajeaban, aleluya, y decían: ¿qué es lo que está haciendo Noé? Aleluya. Pero Noé sabía, aleluya, que era importante seguir las instrucciones de Dios, y que si Dios había determinado, yo imagino que ni Noé entendía, aleluya, por qué tan grande nave, aleluya, ni Noé, aleluya, entendía tantas cosas de parte de Dios, pero él seguía las instrucciones de Dios, aleluya, al pie de la letra, cumpliendo lo que Dios le estaba diciendo y enseñando, aleluya. Y aunque había un mundo, aleluya, mucha gente, aleluya, que se burlaba, aleluya, y que no entendía tampoco lo que estaba haciendo Noé, aleluya, Noé siguió las instrucciones, aleluya. Dice la Biblia que cuando el arca fue construida, aleluya, aquella grande nave, aleluya, animales, aleluya, seguían las instrucciones de Dios, aleluya, también obedeciendo a la voz del Creador, aleluya, y fueron entrando en aquella nave, en aquella arca, aleluya, para salvarse junto con la familia de Noé, aleluya. Y llegó un momento, aleluya, que aquella puerta de aquella arca, aleluya, dice la Biblia que se cerró. Yo quiero decirle, aleluya, que Noé no fue el que cerró, como cuando usted cierra la puerta de su casa, aleluya, fue el mismo Dios que cerró la puerta, aleluya, porque cuando el Señor cerró la puerta, ya nadie podía entrar en aquella arca. Dice la Biblia que comenzó a llover, aleluya, comenzó a caer agua del cielo, algo que nunca había sucedido en la humanidad, en el mundo. Comenzó a caer agua del cielo, aleluya, gotas, aleluya, que salpicaban los rostros de la gente, aleluya. La gente posiblemente comenzó a gozarse con el agua que caía, comenzó posiblemente a disfrutar porque nunca habían visto llover, aleluya. Pero la Biblia dice, aleluya, que conforme fue pasando el tiempo, fue cayendo más agua, más agua, más agua, más agua, hasta comenzar a subir a los tobillos de la gente, aleluya. Y cuando comenzó a subir los tobillos de la gente, empezó a haber preocupación. Yo quiero decirte, aleluya, que hay ocasiones, aleluya, el problema, aleluya, comienza a subir a tu vida. El problema, aleluya, la dificultad comienza, aleluya, a llegar a tu vida, aleluya. Hay ocasiones, aleluya, que no sientes y no hallas la puerta, aleluya. En aquel tiempo la gente, aleluya, comenzó a ver el agua subir a sus tobillos, aleluya. Pero yo imagino que cuando comenzó a llegar a sus rodillas, entonces comenzaron a asustarse, comenzaron a preocuparse, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que iban a la puerta del arca y tocaban: Padre Noé, Padre Noé, sálvanos que perecemos, aleluya. Pero ya no había tiempo, aleluya, ya no había oportunidad, aleluya. Nadie podría salvarse porque el Dios, el Creador, aleluya, había cerrado la puerta, aleluya. Yo quiero decirte, iglesia, aleluya, hay que preocuparse por la salvación, aleluya, con temor y temblor, aleluya, porque Cristo viene pronto, aleluya. Hay quien quiere oírnos y hay quien no quiere oírnos, pues allá Él, aleluya. Nuestra intención es salvarnos, estamos aquí para salvarnos. Yo quiero ser salvo, tú quieres ser salvo,
aleluya, con temor y temblor. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. El Señor nos llamó para ser lumbreras, luz en el mundo. Él nos llamó para ser luz en el mundo. A veces, en ocasiones, como cristianos, los problemas nos opacan. Las circunstancias en la vida nos opacan, nos oscurecen. Aleluya, los problemas, aleluya, no nos dejan, no nos permiten ser luz. Pero Él nos llamó para ser luz, para ser lumbreras en el mundo. La Biblia dice que una luz no se puede esconder debajo de un almud, un mueble. Usted tiene una luz, aleluya, y usted quiere que alumbre el lugar en donde usted está. Pero para que alumbre, usted no la va a poner abajo de una mesa. Usted la va a poner encima para que alumbre. Así el Señor nos pone, aleluya, nos pone en lugares para alumbrar, para hacer luz. Aleluya, y Él quiere que seamos luz. Aleluya, quiere que seamos luz. Una luz no se esconde debajo de un almud. Aleluya, debajo de un mueble. Aleluya, una luz, aleluya, no se esconde. Aleluya, sino que resplandece. Aleluya, para la gloria de Dios. Una luz que alumbra, aleluya, que resplandece para la gloria de Dios. Aleluya, no para que la lumbre, o no para que la lumbrera seas tú, aleluya, sino que la lumbrera sea de Dios. Aleluya, para que alumbre, para que impacte, para que llegue, aleluya, a alguien más que necesita al Señor. Aleluya, el apóstol Pablo, aleluya, recomienda a los filipenses hacer todo sin contiendas y murmuraciones. Aleluya, todo lo que hagan, aleluya, les dice, háganlo sin contiendas y sin murmuraciones. Aleluya, no hagan problemáticas, aleluya, no hagan problemas. Aleluya, yo estuve en una iglesia en Tijuana, aleluya, donde había un puesto. Comúnmente en los templos en Tijuana tienen unos puestecitos de dulces, aleluya, unas casitas así por donde está Junior, allá atrás, aleluya, y tienen su puesto ahí. Aleluya, y llegó un hermano que tenía una tienda, y le dice al hermano del puesto, aquí está el hermano compuesto, le dijo. Y entonces el hermano le dijo al hermano que tiene tienda, ya llegó el hermano con tienda, porque tenía una tienda. Pero le dijo, ya llegó el hermano con tienda. Pero la contienda es cuando usted discute, cuando usted hace problemas con alguien. Aleluya. Y el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de los filipenses, aleluya, que nada se haga, aleluya, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hay ocasiones que se habla del uno del otro, de lo que hizo o lo que no hizo. Aleluya. El Pablo recomienda, no lo hagan, aleluya. No lo hagan con murmuraciones sin contiendas. Dice, para que sean irreprensibles, sencillos, aleluya, sin mancha. Aleluya, para que no digan que eres chismoso. Aleluya, para que no digan que andas hablando nomás de los demás. Aleluya, ya no hagas eso. Aleluya, para que seas irreprensible, porque hay otros que te van a ver. Aleluya, van a decir, este es un hermano, aleluya, que sabe lo que es. Aleluya, en ocasiones, aleluya, en ocasiones que oigo el testimonio de Leo, aleluya, que cuando va a otra iglesia o que anda por allá, aleluya, que lo invitan, lo llevan a otra iglesia, dice, no, yo no voy a esa iglesia porque esa no es mi iglesia. Aleluya, y además ese no es mi pastor, dice. Aleluya, él sabe quién es su pastor. Y qué bueno, iglesia, aleluya, que seamos, aleluya, hijos y hijas de Dios, aleluya, con convicción. Aleluya, hijos y hijas de Dios que saben al Dios que servimos. Aleluya, los pasos que estamos dando, aleluya, posiblemente despacitos, lentos, aleluya, pero como la tortuga, aleluya, lenta pero segura. Aleluya, sabe a dónde va, aleluya, sabe a dónde está caminando. Glorificado sea su santo nombre. A veces que me dicen, mira la iglesia que ella está creciendo y mira cuántos hermanos tiene ya. Yo no estoy jugando carreras con nadie, aleluya, yo estoy caminando en el Señor, aleluya, porque quiero decirle que muchos de esos lugares, aleluya, se han derribado, aleluya, por no tener convicción, aleluya, por no pisar firme en el Señor, aleluya,
Aleluya, iglesia. Aleluya, el Señor nos llamó con un propósito para servirlo. Aleluya, y cuando lo sirvas, sírvelo con el corazón. Aleluya, da los pasos correctos. Glorificado sea su santo nombre. Para que seas irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, aleluya, maligna y perversa. Aleluya, hay gente, aleluya, que solamente maquina la maldad, aleluya, maquina el pecado, aleluya, solamente está maquinando, aleluya, el pecado y la maldad, aleluya, mentes perversas, aleluya, que solamente están pensando lo negativo. Aleluya, yo quiero decirte, aleluya, es posible, aleluya, que alguien quiera herir a alguien, aleluya, con alguna palabra o con lo que dice, aleluya, pero ten cuidado, aleluya, que no te metas con Dios, aleluya, ni con un verdadero hijo de Dios. Ten cuidado, aleluya, que no perjudique su obra, aleluya, porque la obra es del Señor. Aleluya, que el enemigo no manipule tu mente, aleluya, no manipule tus acciones para perjudicar la obra de Dios, porque esta obra es del Señor. Aleluya, y podremos decir lo que queramos decir, pero cuando la obra es del Señor, aleluya, la obra, aleluya, Dios la manejará a su voluntad, no a la nuestra. Aleluya, porque es la obra de Dios. Glorificado sea su santo nombre. Aleluya. Hijos de Dios sin mancha. Dicen los muchachos, no manches. Aleluya. Cuando se ofenden, no manches. Un hijo de Dios debe de estar sin mancha. Aleluya. Que no te manches. Y cuando sientas que te manchaste por algo, Señor, límpiame. Señor, quítame, Señor, esta suciedad. Aleluya, quítame. Aleluya, esto que me está estorbando, esto que me está perjudicando, quítamelo, Señor. Aleluya, hay ocasiones, aleluya, aleluya, si hay algo que tenemos que cuidarnos es de nuestra mente. Aleluya, si hay algo. Una ocasión escuché decir, aleluya, a alguien decir, aleluya, no podrás evitar, aleluya, que un pensamiento, aleluya, venga a tu cabeza negativo. No podrás evitar, aleluya, que los pájaros revoloteen en tu cabeza, porque vienen los pájaros a revolotear en tu cabeza, a meterte cosas en la cabeza, aleluya, pero sí podrás evitar que hagan nido. Aleluya, podrás quitarlo de ti. Aleluya, y hay ocasiones que vienen las cosas negativas a nuestra mente, aleluya, y vienen a revolotear a nuestra mente y a maquinar en nuestra mente las cosas, y tienes que evitar aquello que no haga nido, aleluya, desecharlo de ti, aleluya, porque cuando aquello negativo viene a perjudicar tu mente y baja tu corazón, entonces debes de comenzar a preocuparte, aleluya, a quitarlo de ti, aleluya, para que no perjudique todo tu ser y no perjudique a los tuyos, aleluya, porque es necesario, aleluya, que la iglesia seamos guardados sin mancha, aleluya, seamos cuidados sin mancha, aleluya, tenemos que aprender a guardarnos en el Señor, en medio de una generación maligna y perversa, donde resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya, resplandecer como luminares en el mundo. Aleluya, ser luz al mundo. Una ocasión, aleluya, ahí donde pagaban en un trabajo, hacíamos fila para cobrar el cheque. Aleluya, y siempre hacíamos fila, la mujer que pagaba nos pagaba, y cuando yo llegué por el cheque, me dice, oye Rubén, me dice, tú te ves siempre como si fueras bien feliz. Pues no es como si fuera, soy feliz. Glorificado sea el nombre de Jesucristo. Soy feliz en Cristo. Aleluya, yo quiero decirte, iglesia, que el Señor no nos llamó, aleluya, para ser infelices. Aleluya, si el enemigo te ha engañado, aleluya, y hay infelicidad en tu corazón y en tu mente, el Señor no te llamó para que seas infeliz. Tienes que luchar por tu felicidad en medio de toda adversidad, en medio de todo problema. Aleluya, porque yo quiero decirte, todos tenemos problemas. Aleluya, y si hay alguien que tiene problemas, soy yo. Aleluya, pero eso no me quita la felicidad en Cristo. Aleluya, porque Él vino para darme vida y vida en abundancia. Aleluya, yo tengo que disfrutar la vida en Cristo, aunque haya adversidad, aunque haya problemas.
aleluya, tenemos que gozar la vida en Cristo Jesús. Glorificado sea su santo nombre, aleluya, donde resplandecéis como luminares en el mundo, aleluya, resplandecer como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, ácidos de la palabra de vida, aleluya. Ácidos quiere decir, aleluya, haciendo, aleluya, lo que la palabra de vida te dice, aleluya, que hagas, aleluya, lo que la palabra de Dios te dice, porque alguien puede conocer mucho la Biblia, puede conocer mucho de la palabra, pero eso no quiere decir que la hace, aleluya. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, aleluya, que van a un espejo y se miran en el espejo, pero cuando se van, luego se les olvida de cómo eran, aleluya, si eran feos o eran bonitos. No, aleluya, hay que ir, aleluya, ácidos de la palabra, aleluya, a ser hacedores de la palabra y no ser oidores olvidadizos, que se nos olvida lo que dice la palabra, aleluya. Y dice también el apóstol Pablo a los filipenses: aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La libación era un antiguo ritual religioso donde se derramaba un líquido como vino o aceite sobre un altar en honor a alguna divinidad. Y que nada perjudique nuestra fe, que aunque sea derramada libación, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, dice, aunque sea derramada libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Que en ocasiones, aleluya, si algo ha querido perjudicar, aleluya, vamos a decir a nosotros como grupo, como iglesia, aleluya, si algo, aleluya, ha querido, aleluya, hacer que todo esto, aleluya, que hacemos en el Señor, aleluya, frustre, aleluya, lo que creemos, aleluya, frustre nuestra fe, aleluya, que no haga nada, aleluya, sino que nos gocemos en el Señor, como dice la Biblia, aleluya, un Señor, una fe y un bautismo, aleluya, que tu fe sea la misma que yo tengo. Es posible, aleluya, que tu fe sea un nivel de más alto que el mío, o posiblemente sea un nivel más bajo que el mío, aleluya, pero que sea la misma fe, aleluya, y que tu fe, aleluya, crezca, aleluya, que nuestra fe crezca. Si la mía es baja, hacerla crecer en el Señor, aleluya, pero gozándonos los unos con los otros, aleluya, gozándonos, disfrutando la vida en Cristo los unos con los otros, aleluya, no en contiendas, aleluya, no en vanagloria, aleluya, no en nada, aleluya, que perjudique, aleluya, la obra del Señor, sino que podamos gozarnos en lo que hacemos, aleluya, gozarnos los unos con los otros, aleluya, y me gozo, dice el apóstol Pablo, y regocijo con todos vosotros, aleluya, y me gozo. Yo quiero decirle, aleluya, que cuando estoy en la casa de Dios, cuando hago compañerismo con los unos y con los otros, yo me gozo en la casa de Dios. Y yo imagino que usted siente lo mismo, por eso está aquí. Aleluya, yo imagino, aleluya, que usted tiene el mismo sentir. Aleluya, tened vosotros, dice su palabra, este mismo sentir que hubo también en Cristo. Aleluya, en Cristo Jesús. Aleluya, Él quería, aleluya, que dice el Señor Jesús, aleluya, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Hay ocasiones que es difícil, aleluya, es amaros los unos a los otros, pero en esto conoceréis, aleluya, que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Póngase de pie, iglesia. Gozaos y regocijaos vosotros conmigo.
Gozaos en el Señor. El Señor vino a traernos paz. El Señor vino a traernos gozo. El Señor vino a traernos felicidad. Yo he dicho, Él no quiere que nadie seamos infelices. Hay ocasiones que antes de que llegues a este lugar vienes enojado. A veces no quieres ni hablar con el que te ofendió o con el que ofendiste, porque te sientes mal, porque al ofender tú a alguien ofendiste a Dios. O si alguien te ofendió, te sientes mal, porque el que ofendió también ofendió a Dios. Pero que el enemigo no te robe el gozo. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Y el ladrón, Satanás es identificado como un ladrón, porque él viene a robar. Él viene a robarte el gozo, él viene a robarte la felicidad. Él viene a robarte todo lo bueno que Dios te está dando. Te lo quiere quitar, te lo quiere arrebatar, te lo quiere quitar de las manos, te lo quiere arrebatar para que seas infeliz, para que te pierdas en el mundo. Yo decía, muchos muchachos en el mundo están perdidos, aleluya, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero cuando Dios comienza a llamarnos por su misericordia, porque lo hace por misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia, Él comienza a hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, y comienza a tratar con nosotros. Y miren, aunque alguien, aleluya, te diga y te hable, aleluya, posiblemente eso no importe tanto. Es más importante cuando Dios mismo habla contigo, cuando Dios mismo trata contigo, porque eso es lo que te va a ayudar a permanecer en el Señor. Aleluya, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, aleluya, mas el que confía en el Señor, aleluya, no tendrá falta de ningún bien. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, aleluya, porque posiblemente alguien, aleluya, de nosotros como hijos de Dios, aleluya, incluyendo, aleluya, miembros de la iglesia, aleluya, como cristianos, un ministro, un pastor, aleluya, te puede quedar mal, aleluya, pero Dios nunca te va a quedar mal. Él siempre te va a quedar bien, Él siempre va a estar contigo.